Hola a todos, vamos a resolver estos ejercicios de progresiones aritméticas. Aquí a la izquierda tengo un pequeño resumen de las fórmulas que podemos utilizar en estos ejercicios. El enunciado dice lo siguiente: calcular el término general de las siguientes progresiones aritméticas. Y en el apartado A nos da la A sub 1, que es 3, y la A sub 4, que es 15, es decir, 3, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4. Bien, pues nos pide calcular el término general, es decir, queremos la fórmula del término general. Para eso necesitamos saber el valor de A sub 1 y necesitamos saber la D, que es la diferencia. Bueno, hay distintas formas de abordar este ejercicio, porque si sabemos que es una progresión aritmética, sabemos que hay que sumar una cantidad D, la misma cantidad D y la misma cantidad D, ¿verdad? Y podemos trabajar con ese 3D de alguna manera. Pero también podemos hacer lo siguiente. Si tenemos la fórmula general de la progresión aritmética, sabemos que A sub n, es decir, cualquier término que esté en una posición determinada, se puede obtener poniendo A sub 1, n-1 y D. Bien, tenemos este término y tenemos este término. Bien, pues vamos a poner esta fórmula con A sub 4, es decir, en vez de A sub n, tendremos A sub 4. Bien, es decir, la n será 4. Después colocaremos A sub 1 más, como tenemos aquí un 4, 3 por D. Bien, el A sub 1 sí lo tenemos. El A sub 4 también lo tenemos. Y lo único que nos falta por conocer es la D. Bien, pues al final tenemos una ecuación con una sola incógnita en la que calculamos la D. Y una vez hemos calculado la D, ya tenemos nuestra fórmula del término general. A sub n igual a sub 1 por n menos 1 por D. Y ahora operamos, es decir, el 4 lo multiplicamos por n y por menos 1, tenemos 4n menos 4, y despejamos directamente A sub n, que es lo que necesitamos calcular, y será 4n menos 1. Y esta es nuestra fórmula del término general ya operada. Vamos a este segundo apartado. En este segundo apartado nos dice que b sub 2 es 6 y que b sub 5 es 0. Bueno, pues lo primero que haríamos sería poner la fórmula, ¿verdad? Para saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Aquí también podemos tener en cuenta que efectivamente para pasar de b sub 2 a b sub 3, pues habría que sumar o restar la diferencia. De b sub 3 a b sub 4, sumar o restar la diferencia. Y de b sub 4 a b sub 5 también sumar o restar la diferencia. En todos lo mismo, ¿eh? Si sumamos en uno de ellos, sumamos en los demás. Bueno, pues también podemos ir haciendo tener una idea de efectivamente que lo que estamos haciendo es sumar 3 veces D o restar 3 veces D. Y podemos sacar un razonamiento por ahí, pero una forma bastante mecánica también es, bien, voy a poner mi fórmula. Como me están dando B sub 2, voy a poner la fórmula general del término general para B sub 2. Si aquí tenemos un B sub 2 y es la posición 2, pues n-1 será 2 menos 1. La B sub 1 estaría aquí y la D. Bueno, pues vamos a ver qué tenemos y qué nos falta. Venga, la B sub 2 la tenemos, que es 6. B sub 1 no lo tenemos. Sabemos que esto tiene que ser un 1. Y la D tampoco la tenemos. Bueno, pues nada, no pasa nada. Tenemos aquí una ecuación. Ahora vamos a trabajar con B sub 5. B sub 5 es igual a B sub 1 más n menos 1, que es 5 menos 1, que es 4, por D. Bueno, pues 0 es igual a B sub 1, el 4 sí que lo tenemos y nos falta la D. Es decir, vamos a trabajar con un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos aplicar el método que queramos. Yo en este caso he aplicado una reducción porque si a esta ecuación la multiplicábamos por menos 1, a la hora de sumar, las B sub 1 se nos van y nos queda simplemente
que la D es menos 2. Y ahora ya con la D podemos calcular B sub 1. Lo metemos en esta ecuación 2, sistema de ecuaciones, con dos incógnitas. Y ya tenemos B sub 1, vale, y A sub n, recordamos que A sub n, en este caso he puesto A sub n, pero como estamos trabajando con B's, deberíamos poner B sub n, ¿verdad? B sub n, y aquí B sub n. Y B sub n era igual a B sub 1 más n menos 1 por D. Y eso es justamente lo que hemos ido sustituyendo. Si después operamos esta expresión, pues nos queda esta expresión de aquí. Apartado C. Pues muy parecido. Nos da C sub 3 y nos da C sub 7. Si ponemos la fórmula del término general y decimos, vale, si la n es 3 tenemos C sub 3 y si esto es 3, n menos 1 es 2. Bien, el C sub 3 es 7, C sub 3 es 7, C sub 1, 2 por D. En este caso, C sub 7, es decir, la posición que ocupa, el número que ocupa la posición 7, es 9, y entonces ponemos aquí el 9, C sub 1 no lo tenemos, y aquí pondríamos el 6D. Resolvemos el sistema, de nuevo, de dos ecuaciones y dos incógnitas, bien, y nos queda que la D es un medio. Si tenemos la D, metemos ese dato, sustituimos ese dato en la ecuación 1 y tenemos que C sub 1 es 6. Y entonces, pues nada, ya venimos a nuestra ecuación general, o expresión general, que era C sub 1 más n menos 1 por D, sustituimos aquí todo, operamos y tenemos que el término general de esta progresión aritmética se puede escribir así. Esto también sería correcto, ¿vale? Pero ya operado es este de aquí. Vale, y por último el apartado D, pues bueno, nos da D sub 1 y nos da D sub 9, ¿vale? Pues podemos coger la fórmula general, sustituimos la n por 9, por lo tanto tenemos D sub 9, que es menos 19, lo colocamos. El D sub 1 también nos lo han dado aquí. Y si esto es un 9, n menos 1 será 8. n menos 1, 8. Despejamos la D nos da menos 2, ¿bien? Y venimos a la fórmula del término general que nos decía que D sub n era igual a D sub 1 más n menos 1 por D. ¿Bien? Y vamos operando los distintos pasos y llegamos a esta expresión general. Repito, esta de aquí también sería válida, pero esta es sin operar, y esta de aquí sería la expresión operada. Bueno, como veis, trabajar con las progresiones aritméticas es bastante sencillo, y sobre todo si estamos